Nos fuimos al descanso con una pregunta. ¿Cuál ha sido la decisión más radical que hemos hecho para seguir a Jesús, ¿no? Si la hemos hecho, o sea, no hay que fabricarnos nada. Solamente las reflexiones si la tenemos. Bueno, voy a solamente conceder a alguien. Hermana Elcira, ¿usted quiere compartir? Sí, sí, porque tengo que abandonar la clase, entonces quería dar mi punto mi respuesta a su pregunta. Sí, adelante. Bueno, la decisión más radical o difícil que me tocó vivir fue la decisión de apartarme de la iglesia donde asistía con mi esposo. Fue una decisión que trajo muchos conflictos a mi vida, pero a la vez trajo mucha sanidad a mi vida espiritual. Yo veía cosas que no me, que no me cerraban, no llegaba a tener esa espiritualidad que pretendía sentir del Señor, y el día que con mucho esfuerzo abandoné esa iglesia y me congrego en la actual de Iglesia de Dios del Séptimo Día, bueno, vi los cambios y eso fue lo más difícil porque en ese entonces tenía 2 hijos chiquitos y este, los llevé conmigo. Bueno, también trajo muchos conflictos en mi matrimonio que después de un tiempo los pudimos ir resolviendo, pero bueno, eso fue la decisión más radical que me costó, pero lo hice porque yo quería realmente seguir a Cristo. Gracias, querida Elcira. Gracias por compartirnos esta experiencia. Que Dios le bendiga mucho. Gracias, Hermanos, pastor. de nada, Elcira. Sé que todos tendríamos alguna respuesta para dar, pero bueno, tengo 2 manos levantadas. Si me prometen que van a ser muy cortitos, se los agradecería. Así avanzamos en la clase. Quiero decirle que todos tenemos algo. No quiero que se sientan coartados en su libertad, pero vamos a escuchar con atención a Ricardo. Andrea, primero Ricardo. Sí, bueno, la experiencia yo comparto con Elcira, fue parecida, fue similar. Yo al salir de esa institución, yo la verdad que perdí mucha familia, muchos amigos, porque ellos consideraron que yo me alejé de todos ellos al salir de la institución, ¿no? Pero yo, como le pasó a Elcira, yo la verdad que al salir de esa institución, que yo veía que por ahí estaba encaminada diferente, perdí mucho, pero gané, sinceramente gané a Dios en mi corazón, pude encontrarme con Dios en mi corazón, allí cuando pude salir y pude ver de otra manera. Gracias, Ricardo. Gracias también por compartir esta decisión que seguramente fue difícil, pero la tomaste. Gracias. Andrea. Hermanos, pues yo tengo familia que es católica, ¿sí? Entonces, cuando empecé a ir a la iglesia Séptimo Día, pues sí, se iban como que ¿por qué? Porque hay que cambiar de religión, que no sé qué, pero no entendían el por qué. Mira, la verdad yo sentía un vacío en mi corazón y yo sentía que algo me hacía falta, ¿sí? Y ya después cuando voy a la iglesia Séptimo Día me doy cuenta que hay esperanza y tenemos esa meta que es la vida eterna y esa presencia en Dios. Gracias, querida Andrea. Gracias. Me parece que las experiencias como que cuentan seguramente son muy difíciles. Yo no he tenido que tomar una decisión así porque nací en un seno de la Iglesia de Dios, como ustedes saben, pero bueno, seguramente fue difícil y fue radical. Ahora, ¿por qué esta pregunta, hermanos? Y creo que si a todos nos preguntaran algo, ¿no? Brenda también nos platicaba en el chat que fue negarse a sus propios intereses. Es decir, todas aquellas decisiones que nosotros tomamos por Jesús siempre tienen que plantear que la gracia que Él nos ha otorgado no es una gracia barata, no ha sido una gracia barata,
y que por lo tanto nuestros actos y nuestros hechos tienen que estar a la altura de esa gracia, tienen que estar de acuerdo a esa gracia. Entonces, eso hará que la gracia del Señor siga siendo, seguir al Señor siga siendo uno de los grandes paradigmas en nuestra vida espiritual. Voy a compartirles ahora la experiencia que tuvo Antonio el Grande, que se le conoce como uno de los primeros iniciadores de este movimiento del desierto, ¿no? Se le da o se le atribuye la paternidad a este movimiento milenario que, bueno, hoy desafortunadamente está básicamente en manos de la Iglesia Católica. El protestantismo se ha alejado de este tipo de formas de espiritualidad, ¿no es cierto? Pero, como les dije a ustedes, no, en el tiempo en que nace todo esto, hermanos, no existía la Iglesia Católica. Todo comenzó en el año 270 antes de Cristo, ¿no? Aproximadamente, con Antonio, un joven de más o menos 20 años. Esto siempre me ha llamado la atención, hermanos, cómo hoy necesitamos jóvenes radicales por Jesús, ¿no? Hoy estamos batallando mucho con eso. Estamos viendo a muchos jóvenes que no les interesa Jesús, les interesa la fiesta, los amigos. Hay muchos jóvenes que suben de la iglesia, que suben fotos en Facebook, en Instagram, con una bebida en la mano, con una cerveza o en la fiesta con los amigos. Y pocas veces vemos jóvenes tomando decisiones, queriéndose preparar para el reino, ¿no? Sin embargo, Antonio, a los 20 años, cuenta su biografía que un día mientras participaba en la liturgia, ¿no? Mientras escuchaba el sermón de la iglesia, dice que escuchó la voz del Señor que le repetía lo que el Evangelio decía. Fíjense cómo esta parte del Evangelio, él la tomó tan literal, que él dice, ahí la palabra de Marcos dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. O sea, llegó un momento en que Antonio, escuchando esta palabra, se puso a pensar y decir, ¿cómo yo estoy haciendo realidad esta palabra que el Evangelio me está dando? O sea, él se sintió que no había una congruencia entre lo que estaba leyendo en el texto bíblico, lo que estaba escuchando del texto bíblico y su propio actuar. Esta experiencia realmente, hermanos, transformó la vida de Antonio, realmente la transformó. Sus padres eran personas acaudaladas, con mucho dinero, que no habían muerto no hace mucho a partir de esta experiencia que Antonio tiene con este texto bíblico, ¿viste? Y él había heredado una propiedad de aproximadamente 800,000 metros cuadrados de tierra fértil y hermosa. O sea, él era un hombre que tenía la vida resuelta. Era un hombre, ¿no es cierto?, que económicamente no iba a sufrir, que tenía claro lo que podría hacer en la vida, ¿no es cierto?, dedicarse a los negocios, seguir haciendo bienes, formar una familia, tener hijos, todo lo que un joven a los 20 años con plata pudiese querer o tener en la vida, ¿cierto? Sin embargo, hermanos, cuando él escuchó este pasaje de la Escritura, que nosotros lo hemos escuchado miles de veces, que hemos predicado sobre este texto miles de veces, que hemos juzgado al joven rico porque él se sintió triste cuando habló acerca de las riquezas y lo hemos juzgado con todo a ese pobre muchacho, ¿no? Pero no hemos visto que nosotros no hacemos nada, somos igual que ese muchacho, ¿no es cierto? Que no estamos dispuestos a renunciar, en este caso, a los bienes personales. Bueno, Antonio lo tomó tan literal, hermanos, tan literal, son de esas lecturas literalistas que a veces da gusto porque los resultados son diferentes, ¿no? Entonces, lo primero que hizo, hermanos, fue donar todo lo que él tenía, donó todas esas 800,000 hectáreas de tierra fértil y frondosa, la donó a los pobres, ¿no?
recluyó a su hermana en un convento y entonces él fue en búsqueda de un hombre espiritual que lo guiara a Cristo. Antonio puso, hermanos, en tela, en una balanza, esta posición, esto que la vida le estaba dando como algo bueno, ¿no es cierto? Como algo grande. Y entonces él decide por Cristo. Bueno, primero Antonio fue a vivir a una vida ascética, es decir, trató de vivir conforme él creía que la palabra decía, ¿no es cierto? Sin lujo, sin nada, porque Jesús había sido así, y lo hizo muy cerca de su casa. Después salió de la ciudad donde él vivía, que la ciudad se llamaba Coma, y cruza el río Nilo buscando un lugar más retirado donde él habitó por 20 años y desarrolló una espiritualidad novedosa y muy atractiva para todos sus contemporáneos. Después del 312, después de estos años de estar en ese lugar, ¿no es cierto?, se retira al monte Corizim, cerca del Mar Rojo, donde recibía visitas de personas que lo buscaban para escuchar consejo, para escuchar instrucción. Realmente, hermanos, realmente, como es radicalización de lo que significaba seguir a Cristo, fue algo que lo impactó y que guió su vida. A ver, voy a tratar de no borrar con el codo con lo que escribí en la mano. Es cierto, hermanos, que hoy, ¿no?, muchos podríamos pensar que no deberíamos ser tan literalistas en el texto bíblico, ¿no? Y que bueno, tampoco es de que me quede yo en la calle y entonces venda yo todo y lo dé a los pobres, ¿no? Y vaya yo en búsqueda de Jesús. Nos suenaría medio loco hoy, ¿no? Si alguien el sábado nos dice, hermanos, yo vendí mi casa, a cada persona le voy a dar 1,000,000 de pesos, vendí mi auto y voy a dar, ojalá ese hermano fuera de mi congregación, ojalá fuera de mi iglesia, y entonces se los voy a dar a ustedes y yo me voy a ir en búsqueda de mi relación con el Señor. Hoy lo tacharíamos de loco, pensaríamos que no estaba bien, hablaríamos los pastores con esa persona y le digamos, che, para un poco, no hagas eso, o sea, y yo no sé qué también haríamos, no lo sé, no estoy ahora en condiciones de juzgar con claridad. Si como pastor tuviese que ir a convencer a esa persona de que no lo hiciera, no lo sé, por un lado, mi materialismo y mi razón diría, no lo hagas, no es tan así, o sea, tú puedes seguir sirviendo a Dios, teniendo tus bienes, y por el otro lado, hay esa lucha de decir, pues finalmente, ¿no es cierto?, con nada venimos a este mundo y con nada nos iremos, dijo el apóstol Pablo. Y en otra ocasión el apóstol Pablo dijo, Santiago dijo, ¿de qué le sirve ganar el hombre al mundo si finalmente pierde su alma? No sé, tengo sentimientos encontrados, no tengo claridad. Lo que quiero decir, hermanos, es que este hombre, no sé si hay algún micrófono abierto, hermanos, a lo mejor soy yo, pero si por ahí quieren ayudarme a checar si están todos sus micrófonos cerrados, se los agradecería. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que este hombre entendió esa palabra, la tomó tan literal, no dudó en hacerlo y fue en búsqueda de Jesús. Podremos juzgarlos desde nuestra óptica occidental, podríamos estar de acuerdo con él, tal vez eran otras épocas, tal vez eran otros momentos históricos, pero el evangelio sigue siendo el mismo. En fin, hay una serie ahí de cosas que tranquilamente tendríamos tiempo para charlar y debatir. Ahora, lo que sus autores provocan, lo que sus autores dicen de él, hermanos, sus biógrafos, es que la soledad en la que él vivió, como comúnmente se entendería que una persona que vive sola se vuelve huraña, se vuelve retraída, se vuelve taciturna, todo lo contrario pasó con Antonio. La soledad no lo volvió una persona huraña,
ni taciturna, ni de ánimo cambiante. Por el contrario, su biógrafo, que fue Atanasio, el obispo de Alejandría entre el año 296 y 373, el obispo de Alejandría, escribiendo de Antonio, dijo: el estado de su alma era puro, pues no estaba ni encogido por la aflicción, ni disipado por la alegría, ni penetrado por la diversión o el desaliento. No se desconcertó cuando vio la multitud, ni se enorgulleció al ver a tantos que lo recibían. Se tenía completamente bajo control, como hombre guiado, ¿no? Como hombre guiado por la razón y con gran equilibrio de carácter. Antonio, entonces, hermanos, se encerró a vivir una vida solitaria con Dios. Pero caso contrario, hermanos, cuando alguien vive una vida solitaria sin Dios, que se vuelve, como dije, huraño, taciturno, distraído, antisocial, todo lo contrario. El carácter de Antonio era un carácter equilibrado, un carácter en el cual tenía la humildad de que aun cuando las multitudes venían a verlo, ¿no es cierto?, él no sintió nada, o sea, no le importó. ¿Cómo logró eso? Bueno, lo logró a través de esta experiencia. Allá en la soledad se encontró consigo mismo, dicen sus biógrafos, y libró una gran batalla consigo mismo, de la cual él exclamó que salió victorioso con la ayuda de Dios. Todos quienes lo visitaban, ¿no?, veían en él a un hombre que podía transmitir sabiduría divina. Era un hombre que estaba lleno de gracia y de cortesía, y que aunque nunca aprendió a leer y a escribir, él tuvo la forma de transmitirle a sus oyentes buscar a Jesús, de encontrar a Jesús. Entonces, hermanos, teniendo como base este anhelo o este motivo, me parece razón suficiente para tomar seriamente, no solo de forma académica, ¿no es cierto?, no solo de forma académica, sino también de forma espiritual, este movimiento que nace en el siglo III y tiene su gran apogeo en el siglo IV. No sé por qué tengo necesidad de repetirlo, pero voy a repetirlo. Nada tiene que ver con la Iglesia Católica Apostólica Romana. Tiene que ver con la Iglesia Católica y Apostólica, porque acuérdense, hermanos, que la palabra católico significa universal, ¿no? Y en esos tiempos la Iglesia era universal, no le pertenecía a nadie. Fue hasta en el 333 cuando Constantino el Grande le da facultad a la Iglesia para que sea parte del imperio. Entonces, es sumamente interesante, hermanos, de verdad, sumamente interesante navegar por estas fuentes de sabiduría. Ahora, fíjense algo que motiva a estos hombres y mujeres, ¿no es cierto?, a tomar como un estilo de vida el desierto, en esta radicalidad. Ustedes saben, hermanos, que a veces lo radical no siempre compagina con la razón. Cuando la radicalización tiende a vivir el espíritu, ¿no?, los resultados son de bendición. Ahora, cuando la radicalización tiene que ver con las intenciones de la carne, bueno, ahí se convierte en cualquier otra cosa menos en espiritualidad. Para el siglo IV, hermanos, a finales del siglo IV, los desiertos de Egipto y de Siria estaban llenos de estos hombres y mujeres que, siguiendo el ejemplo de Antonio, se sintieron inspirados en esa búsqueda de Dios, en esa búsqueda de cómo vivir el evangelio de manera más auténtica, más genuina. Y ellos entendieron que si sus propiedades les estorbaban, eran capaces de vender todo eso. Trataron de sacar todo aquello que les impedía tener una experiencia espiritual profunda. Podrían hoy, a nuestros conceptos occidentales, ser muy debatibles sus formas y sus méritos, ¿no? Pero en aquel tiempo no se debatieron, más bien se siguieron, se inspiraron. Y entonces, para ese tiempo, hermanos,
se le conocen a estos hombres como los padres del desierto egipcio, y hay nombres, ¿no? Que ya vimos al iniciador de esto, que es Antonio, pero hay nombres como Pacomio. Bueno, a ver, le voy a dar una lista de nombres para que usted pueda ponerle a sus hijos cuando tenga algún hijo, póngale alguno de estos. Paconio, Arsenio, Macario, Agatón, Poimén, Pambo, Silvano, Beriación y Evagrio Póntico, entre otros, que fueron los más renombrados padres del desierto que desarrollaron una sabiduría muy especial. Y había también mujeres, que esto es muy importante, hermanos. La mujer también ha ido en búsqueda de ese encuentro con el Creador, en esa búsqueda de ser más como Jesús, de vivir el Evangelio. Y entonces tenemos mujeres como Sinclética, Teodora, Alejandra, Arcela, Macrina, Tecla de Iconio y Atanasia. Son algunos de los nombres, hermanos, que nosotros podemos mirar como parte de la historia de este movimiento. Entonces, hermanos, al finalizar el siglo IV, abundaban todos estos ermitaños en estos desiertos, tanto de Egipto como de Siria, conocidos como los padres del desierto egipcio, donde el desierto se tornó para ellos. O sea, esa fue la alternativa que ellos vieron, hermanos. El desierto. Y en el desierto, ellos encontraron, ¿no?, la forma de un discipulado radical. Fue el lugar donde ellos encontraron cómo ser diferentes, cómo vivir el evangelio de manera diferente. ¿Qué los motivó, hermanos? ¿Cuáles eran las razones que hacían, ¿no es cierto?, que el centro de la iglesia no fuera para ellos algo deseable? ¿Por qué ellos, hermanos, tuvieron que buscar la periferia, afuera, ir afuera de la iglesia, ¿no es cierto?, o afuera de las grandes urbes donde los grandes centros religiosos, los templos del cristianismo se habían construido? ¿Por qué los padres del desierto no eligen esos lugares para vivir su espiritualidad? Tendría que ser lo lógico. Lo lógico sería que los padres del desierto buscaran en esos templos o en esos lugares de reunión que había ya en grandes ciudades, ¿no?, del Imperio Romano, como el lugar para que ellos pudiesen experimentar su espiritualidad. ¿Por qué eligen el desierto? ¿Por qué eligen salir de esos lugares? Y entonces encontramos estas motivaciones. El cristianismo había declarado religión del Estado. Es decir, para el año 313 aproximadamente, Constantino el Grande, el gran emperador del Imperio Romano, junto con Licinio, habían decretado plena tolerancia por medio del Edicto de Milán. Y el Edicto de Milán lo que hacía, hermanos, es que antes de eso, el imperio perseguía a la iglesia. Y la iglesia, hermanos, en esos primeros siglos, siglo I, II, III, ¿no es cierto?, eran siglos muy difíciles para algunas partes del imperio, no en todo el imperio, pero en algunas partes del imperio y más allá de las fronteras del imperio romano, ¿no es cierto?, había persecuciones, principalmente contra los cristianos. Entonces la iglesia, durante ese tiempo, hermanos, tuvo que luchar o sortear estos tiempos difíciles, tiempos de guerra, como hoy nuestros hermanos ucranianos están viviendo. Tiempos de guerra. Y bueno, hay muchas razones, ¿no es cierto?, históricas y demás. Hay un gran debate sobre las razones que tuvo Constantino para poder decretar la iglesia como parte del imperio. La que más defienden algunos es que Constantino, ¿no es cierto?, se hizo cristiano al final, aceptó a Cristo, se bautizó y bueno, eso hizo que todas las cosas cambiaran. Sin embargo, hermanos, la gran mayoría de eruditos confirman que Constantino, más bien, hermanos, como un buen estratega político y como un hombre de Estado, un hombre de guerra, un hombre que gobernaba
el imperio más poderoso del mundo en aquel tiempo, su imperio se estaba dividiendo. Había muchas guerras internas, lo que se le llaman guerras civiles. Había muchas guerras dentro del imperio y eso hacía que el imperio se debilitara ante los enemigos que evidentemente querían destruir Roma. Entonces, lo que hace Constantino es tratar en todos los medios de unificar al imperio. Y él reconoce, hermanos, en la religión una arma importante y poderosa para unificar el imperio. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, le da libertad o tolerancia a la iglesia o a la religión, ¿no es cierto? Cesan las guerras y entonces el imperio le ofrece a la iglesia puestos de poder. Entonces, a partir de ese momento, como dice la diapositiva, la iglesia quedó ligada a los beneficios del poder imperial, que es ahí donde empieza a formarse el poderío de la Iglesia Católica Apostólica Romana. A partir de que ahora los obispos ya no son hombres, ¿no?, que tienen que dar su vida para defender a Cristo, sino ahora son hombres que viven cómodamente, con muchos lujos, ¿no? Y entonces hoy muchos de ellos se ven corrompidos por el gobierno, por el Estado, y entonces ahora la religión o la iglesia va a ir en función de los intereses del imperio. La iglesia quedó ligada a los beneficios del poder imperial y junto al poder entonces vino la ruina de la autenticidad de la fe. Los intereses políticos se unieron a los intereses eclesiásticos. Las persecuciones cesaron, pero lo más triste, hermanos, es que la fe se instaló en las poltronas del imperio y los cristianos sucumbieron ante la tentación de la popularidad. Eso es lo que estaba sucediendo en esos tiempos, hermanos. Y eso provocó una gran crisis de fe para muchos cristianos que querían seguir viviendo de manera auténtica el Evangelio de Jesús. Ante el poder, la iglesia sucumbió, se volvió entonces en una institución que en algún momento de la historia defiende los intereses del imperio hasta que finalmente se separa de los aspectos del imperio y se convierte en una institución muy poderosa durante muchos siglos, ¿no? Durante muchos siglos. Y ahora la Iglesia Católica en esos tiempos es capaz de poner y quitar reyes, emperadores, adquiere poder impresionante. Y esto fue lo que hizo que muchas personas, ¿no es cierto?, no sucumbieran, no quisiesen sucumbir. Entonces, vieron ellos, hermanos, en el centro de las grandes ciudades, estas expresiones de poder, estas expresiones de avallazamiento que el Estado tenía para con la iglesia y que los líderes de la iglesia habían sucumbido, dijeron, nosotros no podemos vivir una espiritualidad aquí. Y es por ello que huyen al desierto. Y es por eso que van al desierto, van en búsqueda de que algo sea diferente a ellos. De allí, hermanos, que la fuga al desierto o la ida al desierto fuera considerada como una alternativa válida. Y por eso lo subrayé. La fuga al desierto, en estas condiciones, hermanos, en estas condiciones donde todo se estaba corrompiendo, se convierte en una alternativa válida para seguir a Jesús de una manera fiel y de una manera diferente. ¿Cómo hoy vivimos nosotros, no? Nuestras espiritualidades rodeados de grandes manifestaciones de poder, de comodidad, de lujos, de materialismo, ¿no? ¿Y de qué manera nuestra fe se ha instalado o se ha sentado en las poltronas del poder? ¿De qué manera, queridos hermanos,
Hoy lo que estamos viviendo ante una secularización, ante un movimiento ateo, que estamos viviendo ante movimientos como el hedonismo, el narcisismo, el pluralismo religioso, donde todo nos lleva a Dios. ¿Cómo estamos viviendo nuestra espiritualidad? El lugar donde hemos decidido vivir nuestra espiritualidad es el correcto para ir en búsqueda del Señor, o necesitamos buscar alternativas, desiertos, y lo voy a poner entre dos grandes comillas, buscar desiertos que nos permitan de manera válida tomar como camino para seguir a Jesús de una manera fiel y de una manera diferente. Thomas Merton, que ya lo vimos en algún momento en la definición que hace James White, da un testimonio muy interesante de lo que ellos eran en esa sociedad, ¿no? Dice, era contemplada por ellos como un naufragio, lo que vivían era un naufragio, andaban a la deriva, porque bueno, si la iglesia ya se ve instalado en el imperio, iba a terminar como terminó, como ha terminado, ¿no es cierto? Y cada particular individuo tenía que nadar para salvar su vida. Eran hombres que creían que dejarse ir a la deriva, aceptando pasivamente los principios y valores de lo que conocían como la sociedad, era pura y simplemente un desastre. El hecho de que el emperador fuese ahora cristiano y el mundo comenzase a considerar la cruz de Cristo, la cruz, solo como un signo de poder temporal, no hacía más que fortalecer la resolución que ellos tomaron. Porque ahora la cruz, ¿no?, ya no es el símbolo del evangelio, sino del poder. Y de un poder temporal. Y ellos lo vieron, hermanos. Ellos veían que si ellos no hacían algo, finalmente iban a terminar en las mismas condiciones, ¿no?, de hacer que el evangelio fuera totalmente diferente. Y entonces esto los motivó. ¿Qué nos motiva ahora para buscar espacios, lugares, acciones que fortalezcan nuestra resolución de ser diferentes, de vivir a Cristo de manera diferentes, no acomodándonos a lo que hoy esta sociedad cada día más materialista, más tecnificada, nos ofrecen como un medio para vivir a Cristo? Cuando en realidad, hermanos, es solamente una apariencia. Cuando en realidad muchos aprovechan del nombre de Cristo y de la inocencia de los pobres para sus fines, ¿no? Hoy, ¿cuál es el estandarte de los políticos, hermanos, en nuestras sociedades? Y los pobres. ¿Saben por qué nunca se van a acabar los pobres, aún pudiendo los grandes gobiernos acabar con ellos? Porque les sirve como una bandera política muy interesante. O sea, los pobres son funcionales a sus intereses. Y entonces, hermanos, nosotros planteamos que vivimos en una sociedad donde estamos expuestos a que la gente tome a Dios solamente para el cumplimiento de sus propios intereses. ¿Cómo estamos defendiéndonos? ¿Cómo estamos contrarrestando esos efectos? ¿Qué decisiones radicales estamos tomando más allá de que si dejamos una denominación y vamos a otra, ¿no es cierto? Más allá de ello, en cuanto a la misión y a la función del reino, ¿cuáles son las decisiones que estamos tomando? Y estas son las grandes preguntas que nos plantea este movimiento, ¿no es cierto?, de los padres del desierto. Huyendo al desierto, ponían resistencia y no permitían que su fe sucumbiera ante las tentaciones del poder estatal. Esto era lo que ellos, por eso digo, hermano, uno puede juzgar o criticar las decisiones o acciones que ellos tomaron. Ahora, ¿quién está juzgando nuestras decisiones y nuestras acciones radicales que estamos tomando nosotros para seguir a Jesús? ¿Quién las está cuestionando? Se dice, hermanos, que el emperador Constantino, fíjense, el emperador
y sus hijos Constante y Constancio mantuvieron correspondencia con Antonio, a quienes le escribían, fíjense, como el emperador, la influencia de este hombre, hermanos, que la decisión de ser genuino en su búsqueda de Jesús, ¿no? Surtió efectos tan poderosos que el emperador le escribía cartas y le escribía como si fuera un padre para ellos. Fíjense, un padre para el emperador, wow, esperando recibir de él alguna respuesta. Sin embargo, hermanos, sin embargo, no les hizo mucho caso, ni tampoco él se entusiasmó con las cartas, porque él tenía muy claro el eje de lo que él tenía en su vida, y el eje era Cristo. Y entonces a los monjes les decía, Antonio le decía a los seguidores o a los monjes que se le llaman, ¿no es cierto?, del lado de esa denominación, él les decía, no penséis, fíjense la sabiduría, fíjense la humildad de alguien que busca genuinamente a Jesús. No penséis que sea una maravilla que un emperador os escriba, porque él también es mero hombre. Maravillaos, más bien, de que Dios nos haya dado su ley y nos haya hablado por medio de su propio Hijo. Esta expresión, hermanos, ¿no es cierto? Esta expresión que aparece citado, esta respuesta aparece citado en el libro de Juan Driver, que se llama La fe en la periferia de la historia. Tiene como respuesta a un hombre que ha encontrado el verdadero sentido de la vida. Qué lindo es eso. Qué lindo es encontrar a hombres y mujeres que hayan encontrado el verdadero sentido de la vida. Que no se dejan impresionar, que no se dejan manipular. Hombres y mujeres que tienen claro quién es Cristo y que están dispuestos a seguir a Cristo de manera radical. Muy bien. Bueno, hasta acá vamos a... Bueno, no, voy a terminar con esta diapositiva. ¿Qué es lo que hizo el movimiento, que haya sido un movimiento que afectó muchos siglos y que hoy estemos hablando de él? Es que este movimiento en sus inicios, yo me sitúo en los inicios, hermanos, no hablo después, porque bueno, después tiene ya las mismas cofradías que se armaron, fueron en función de los intereses del imperio y también de la Iglesia Católica Romana. Me sitúo en ese momento. Llevaron una vida contraria a la que se observaba en los habitantes de las ciudades romanas, incluso de los jerarcas de la gran iglesia que ya gozaban de tantos favores del poder, ¿no? Grandes líderes, obispos de las grandes iglesias que se daban en las grandes urbes del imperio, había una gran diferencia entre la forma de vivir unos y la forma de vivir los otros. Escogieron un camino al que denominaron de desapego. No se centraron en las cosas materiales como suyas. Realmente ellos estaban ávidos, deseosos de encontrar la libertad interior a costa de lo que sea y al precio de lo que sea, de experimentar la presencia de Dios y de ser como Cristo. Los hombres y mujeres del desierto lucharon contra sus pasiones, obvio que sí, lo vamos a ver en la siguiente clase, y vivieron en permanente lucha contra la ira, el orgullo, la concupiscencia y la impaciencia. Este fue el deseo de ellos. Bien, con esta diapositiva quiero cerrar la clase. Estos eran, hermanos, en esencia, los grandes postulados, las grandes intenciones y los grandes resultados de hombres y mujeres que vieron en el desierto un camino válido para buscar a Dios, ¿no? Viviendo esa diferencia, esa radicalidad. Más allá de juzgar o de cuestionar los motivos que los llevaron, si estuvieron bien o estuvieron mal, me parece que algo debe resonar en nuestra mente, hermanos, cuando nosotros decimos, ¿de qué me sirve ganar el mundo si pierdo mi alma?
no sé, me queda resonando eso, ¿no? Se los comparto como algo que me queda resonando. Y cómo mirar en el ejemplo de estos hombres y mujeres esta actitud radical. Así es que tenemos unos minutitos, hermanos, 6 minutos para hacer algunas, si tienen algunas preguntas, algunas precisiones que hacer sobre la clase, vamos a charlar. ¿Les parece? ¿Qué piensan? ¿Qué les despierta pensar en un movimiento como este? ¿Qué sentimientos les despiertan? Bueno, malo, positivo, negativo, no importa. Reaccionen y traten de explicar cómo ustedes sienten este movimiento en función de la espiritualidad. ¿Alguien quiere compartir? Yo, pastor. Norma. Sí, yo así, cuando usted hablaba de esas personas tan decididas, ¿no? Porque hay que decidirse. Yo pienso que si ese pueblo, esas personas se quedaban con esas personas, iban a terminar siendo igual a los que no tienen ni un valor, vamos a decir, ni valores, ni no ordenan ni un valor en la persona, ¿vio? Se iban a terminar contagiando de lo malo, ¿no? Por eso la palabra dice que nosotros tenemos que huir de la tentación. Es huir para poder resistir, pero es muy difícil en el sentido también que, póngale, nosotros nos confrontamos todo el tiempo con nosotros mismos, en el sentido de perdonar también. También es algo, a mí me pasó, como yo escuchaba a los otros hermanos, en el perdonar, es algo que uno va contra uno mismo, pero como Jesús te pide que tenés que perdonar, a mí me pasó que tuve que darle sangre a una persona que me hizo la vida cuadrito. Es muy difícil eso, vamos a decir, porque uno se confronta a uno mismo, pero dice, porque amo a Jesús, tengo que hacer eso, ¿viste? Y así varias situaciones, ¿viste? Y eso va con actitudes, ¿no? Son actitudes. Tenés que darle sangre a alguien que te hizo la vida de cuadrito. Tiene que demostrar con actos si querés tener una vida radical, ¿no? Ya automáticamente te choca cuando hay una conversa vulgar, ya automáticamente te choca eso, porque no te sentís bien ahí. ¿No es cierto? A mí me pasa, ¿no? Yo digo, si querés ser cristiano, eso te tiene que molestar. Tiene que verse, ¿no? Lo que vos crees. Primero cree uno mismo para después, si no te molesta lo vulgar, si no te molesta, si te sentís bien poniendo un pañuelito diciendo a favor del aborto, no podés, vos sos a favor de la vida, decidiste lo que querés. Son todas decisiones que tenés que tomar para seguir a Jesús. Muy bien. Radical. Muy bien, gracias. Lindo aporte. Gracias Norma. Lindo aporte, sí. Pensaría que parte de lo que estos hombres y mujeres tomaron esta decisión es que sí, era muy factible que ellos terminaran corrompiéndose. Entonces tuvieron que huir. A veces la huida no es mala, hermanos. Eso lo voy a platicar la próxima clase, ¿no? Porque a veces uno dice, no, huir es de cobardes. Pero no, vamos a verlo en la próxima clase, pero es interesante. Gracias, Norma. Aarón, que tenías la mano levantada. Sí, justamente iba a dar más o menos un testimonio mío, básicamente el hecho de que yo justamente antes de haber conocido a Cristo, tenía amigos de la vida, de la vida y bueno, salíamos a fiestas, tomábamos, nos descontrolábamos, o sea, realmente mi vida no fue nunca de iglesia, realmente mi vida viene del mundo. Relaciones, o sea, tenía novias, mantenía relaciones sexuales, y todo eso hoy día estaba de cierta forma también sometido a lo que es pornografía y todo esas cosas del mundo que serían, que te ofrece como placeres momentáneos, vos te sentís bien en ese momento, pero llega un punto en tu vida donde nada llena ese vacío, y hay gente que están pasando por esas situaciones
y no se dan cuenta, se me hace en el sentido porque se necesita justamente presentar lo que Cristo es. Es un príncipe, Él es un Señor, Él nos ama a cada uno de nosotros. Y algo que me tocó mucho de su lectura era el hecho de la lectura que vamos a estar tratando mañana, que nosotros somos sacerdotes, o sea, somos apartados nosotros, al ser elegidos por Cristo, a recibir esa gracia, somos real sacerdocio. Nosotros tenemos que olvidarnos ya del yo, sino del hecho de que nosotros estamos para Él, para darle gloria, para darle honra, para cantarle salmos, para todo lo que nosotros somos tiene que salir del fondo de nuestro corazón para Él. Sí, justamente es como compartimos cada uno de nosotros y nos olvidamos el foco porque este mundo nos ofrece justamente. Yo me he apartado, o sea, en el sentido, mi Instagram antes era mujeres, esa de mujeres, esto, aquello, mirá aquella, tal, fulana de tal. Y hoy trato de, o sea, no es el hecho, sino de apartarse justamente de esas cuestiones que te alejan de la voluntad de Dios, de la bebida, pero yo hoy doy gracias porque entiendo el por qué me tengo que alejar de eso. Hay personas que no entienden el significado de actitudes que un cristiano toma, por eso lo ven como algo malo, como decir, güey, vos te volviste re religioso, pero no saben el deleite que uno tiene de estar justamente en santificarse, o sea, estar lo más puro ante nuestro Creador, esa sensación de decir, bueno, mirá, luché, he dejado esto, he dejado aquello, las bebidas. Yo creo que ser radical justamente es en ese acto de demostrar tanto a nuestros familiares, porque estoy ahora en luchas con la familia, con los amigos, con varias personas, pero no quiero que ellos crean que se tienen que alejar de todo eso, sino quiero que ellos vean lo que es Cristo, lo que es tenerla a Cristo. Es lo más lindo que uno puede tener en esta vida. O sea, es como que encima que, o sea, yo creo que soy salvo, o sea, realmente nada me va a apartar de su mano, de su amor que Él tiene hacia mí. Y eso quiero reflejar hacia mis amigos en el sentido de, justamente este fin de semana me he juntado con amigos de la facultad a comer unas pizzas y bueno, en ese hecho me comporté como creería yo que habrá hecho Jesucristo, porque Jesucristo en cierta forma se juntó con esas personas que eran, no sé, eran justamente pecadores, como lo soy yo, o sea, sigo siendo pecador, pero busco justamente el proceso de la santificación. Y mi comportamiento ya le impactó a esas personas que antes veían y me decían, che, voy, ¿qué onda? No, porque yo también, algo que nos libera de eso es cuando uno dice, no, yo sigo a Jesucristo. Ahí hay un cambio en la forma que ellos te miran, porque, por el hecho que ellos están diciendo, no es por un cambio de persona, no es por querer impresionarle, ya el ambiente espiritual es otro, no sé, cambia la forma que ellos te ven cuando yo digo, no, yo estoy actuando de esta forma porque por Jesucristo, quiero honrarlo, quiero respetarlo y dar el testimonio, así, y ahí yo creo que también en el hecho es tener carácter. Yo creo que cuando Jesucristo se enfrentó a los fariseos, no habrá dicho, ay, amor y paz, no, era con una actitud, o sea, directamente tenemos que estar dispuestos a dar la vida. Ya eso, cuando vos tenés esa mentalidad de lo que sea, eso es lo que también te libera en un sentido que ya cuando no te importa nada, sino más bien que Él sea todo en tu vida, cambia. Y en mi caso está cambiando muchísimo. Realmente yo me sorprendo, pero sé que es Él el que transforma día a día mi vida y hay a veces que tengo dudas y parece que, no sé, se van aclarando mis pensamientos y mi corazón está súper alegre. Es lo único que quería compartir. Gracias, gracias, Aarón, y nos alegramos con vos. Es una alegría escucharte, querido amigo. Que el Señor siga obrando en tu vida y usándote para sus propósitos. Pastor Manuel. Sí,
bueno, me gustó mucho el relato de estos hombres del desierto, de estos padres del desierto, ¿no? Llamados de esa manera. Y me hizo pensar mucho, ¿no? Sus motivaciones, ¿no? Sus motivaciones por desafiarse a ellos mismos. Y creo que sí, que cuando la motivación es interna, y esto también batallé mucho con lo que ya tú lo expresabas, esto de vender todo y deshacerse, bueno, uno no lo recomendaría, pero si alguien lo decide, uno diría, bueno, vamos a ponerlo en oración y vamos a acompañarte, ¿no? Pero bueno, estate seguro de hacerlo. Pero me di cuenta, y en algún momento voy a contar este testimonio, hoy no lo voy a hacer, porque tal vez no hay tiempo, cuando las motivaciones son internas y son, como dicen comúnmente, intrínsecas, que pertenecen a una motivación con bases, que son ya de parte de Dios, vale la pena hacer el paso, ¿no? Vale la pena, porque han quedado estos relatos hermosos de estos padres del desierto, y yo de pronto se me vino a la mente también los esenios, que nos han dejado mucho material y han sido ejemplo en algunos aspectos, como escritores, como traductores, que también ellos creo que estaban en el desierto, creería, ¿no es cierto? Más o menos muy cercano a Jerusalén, pero ellos vivían en el desierto. Así que fue un lindo relato, la primera vez que escucho de los padres del desierto, y para mí fue un tesoro muy valioso. Gracias, querido amigo. Muchas gracias. Y seguramente vamos a escuchar el testimonio en algún momento. Te lo voy a dejar para la próxima clase como primer orden del día. Me voy a quedar con la duda. Eso es lo que siento, ¿viste? Soy medio ansioso, pero está bien. Vamos a dejar para disfrutarlo. Lo vamos a poner en la siguiente clase como primer punto del orden del día. Sí, hay una gran... Por eso decía, una gran enseñanza que valdría la pena explorar. Eso es lo que digo. Por eso lo traigo a la clase, ¿no es cierto? Este tipo de acciones que este tipo de palabras que van acompañadas en acciones radicales. Insisto, pueden ser discutibles, todo lo que ustedes quieran. Pero lo que es cierto es que el efecto que eso produjo fue algo que transformó la vida de ellos y la vida de muchas personas. Entonces vale la pena tomar un poquitito de tiempo y reflexionar acerca de la forma en cómo lo hicieron. Muy bien. Gracias, querido Manuel. ¿Alguien más? Bien. Si no es así, hermanos, vamos a terminar la clase. Dante. Sí, yo creo que no solamente el texto bíblico por ahí de vender las cosas, todas las cosas, los podemos hacer con algo material, ¿no? Sino hay muchas cosas que tenemos que vender, ¿no es cierto? O dejar, no sé quién las va a querer comprar, ¿no? Pero, o si las vamos a poder vender, no sé. Ojalá las podamos vender y sacarle unos pesos también, ¿no? Pero algo que todo lo que nos estorba, por ahí como decía el hermano Aarón, de esos ejemplos, ¿no? Donde la carnalidad, las cosas que nos impiden seguir a Cristo, las tenemos que vender o las tenemos que dejar, ¿no es cierto? Y ojalá que, digo por mí, ¿no? Ojalá que las pueda ubicar en algún lugar y no en mi corazón. Muy bien, Dante, muchas gracias. Es interesante esta apreciación espiritual o esta interpretación espiritual que hace Dante, porque sí, efectivamente, no, el hecho de que hoy planteemos esto de manera literal nos presenta interesantes desafíos, me parece a mí, ¿no? Pero ustedes saben, hermanos, que a veces no es tan, ¿cómo se llama? No está tan alejado esto de la realidad. A mí me sorprende que Antonio haya tomado esto tan literal y haya vendido todo, teniendo una vida próspera, teniendo toda una vida por delante, ¿no? Y tomar esta decisión. Pero
cuando yo veo mi propia vida y cuando con Vera y yo estábamos vendiendo todas nuestras cositas, nuestra cama, vendimos nuestro living que era muy lindo, nuestra tele que ya me encanta ver televisión, entonces yo compré una tele grandotota para ver las noticias, ¿no? Cuando tuvimos que vender todo para venir acá, ¿no? No me comparo bajo ninguna circunstancia, pero duele, o sea, uno de manera literal, yo cuando veía que se llevaban las cosas, ay, mi corazón se quebraba, pero uno dice, uno tiene un llamado mayor, eso es lo que digo, ¿no? Es decir, uno hoy no lo ve con lamento porque bajo ninguna circunstancia uno siente gozo cuando, como decía bien mi querido Manuel, y lo tomo, cuando las motivaciones son correctas, hay gozo en el corazón y hay que hacer. Cuando las motivaciones son correctas y hay que meterle ficha, hermanos. Y si hay que vender todo, pues hay que vender todo, hermano. ¿Qué va a hacer? Yo a veces lo digo en tono de broma. Nosotros terminamos de aquí, volvemos a México, volvemos sin nada, pues no tenemos nada allá, ni casa, ni terreno, ni auto, ni cuenta en el banco, ni silla donde sentarnos. Pero esas son las cosas radicales que uno hace, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo a veces escucho a algunos compañeros hablar acerca del seguimiento, de la renuncia, ¿no? Yo digo, está bien, eso es lindo, pero también es lindo hacerlo. Duele un montón, pero por eso digo, vayámonos, cerremos esta clase con la idea de decir, Señor, revela en mi corazón qué es aquellas cosas que, como dijo mi querido Dante, tengo que vender para seguirte a ti. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué decisiones tengo que tomar? Y creo que eso, hermanos, traerá frutos de bendición para nuestras vidas, para nuestra familia y para nuestra iglesia. Bueno, hermanos, muchas gracias por su atención a esta clase. Voy a terminar esta clase.